Jueces capítulo 3. Y seguimos con nuestra serie Encontrando el rumbo en medio de la confusión, verso a verso el libro de los Jueces. Y hoy vamos a avanzar en el capítulo 3. Salomón dijo en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, ¿te acuerdas? Guarda tu corazón. ¿Por qué razón? Porque de él mana la vida. A ver si te lo sabes de memoria, vamos a decirlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando uno va a una revisión médica de rutina, una de las cosas que generalmente los médicos revisan es cómo está la salud de tu corazón. Y lo hacen a través de tres cosas muy sencillas. ¿Cómo está tu presión arterial? ¿Cómo está tu frecuencia cardíaca? ¿Cuántos latidos por minuto tienes? Y también, ya sea a través del oído o a través de algún aparatito, el médico ve si el ritmo cardíaco es constante o si presenta lo que se conoce como una arritmia, algún detalle en el ritmo del corazón. Ahora, cuando el médico ve que esos parámetros sencillos de revisar están correctos, él continúa con su revisión y ahí lo deja, digamos. Son síntomas de que hay salud en la persona, en la parte de su corazón. Ahora, cuando el médico ve que hay algo raro en esos parámetros, seguramente te va a referir con un cardiólogo. Y el cardiólogo va a llevarte a que te hagan pruebas más específicas para poder determinar si hay algún problema de salud en el corazón y cuánta atención requiere, si es urgente, qué tratamiento van a dar, qué pasos van a seguir. Ahora, la Biblia también habla del corazón. Y habla del corazón físico, ese órgano que todos identificamos, que bombea sangre a nuestro cuerpo. De hecho, la idea es que al bombear sangre, el corazón irriga la vida en todo el cuerpo. Pero también la Biblia le da un uso antropológico, psicológico al corazón humano. Y mira, desde la perspectiva bíblica, la antropología bíblica, por ahí tengo la diapositiva, vayan siguiéndome por favor. El corazón es el centro, fíjate bien, el centro de las emociones, la voluntad y las decisiones de una persona. Desde el punto de vista entonces de la Biblia, el corazón es más que el órgano físico. Tiene que ver con una parte de la emoción, de la psique de la persona, donde se procesan las emociones, la voluntad y las decisiones que tomamos día a día. Por eso el proverbio nos advierte y nos dice sobre toda cosa que tengas que cuidar, ¿qué hay que cuidar? El corazón. Porque el corazón va a determinar, así traduce la Nueva Traducción Viviente, va a determinar el rumbo de nuestra vida. Y en Jueces capítulo 3, el editor de este libro bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a revelar que Dios no permitió que Israel desalojara a todas las naciones cananeas con tres propósitos. Ahorita lo vamos a ver. Jueces capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice la escritura. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. ¿Para qué dejó las naciones Dios? Para probar ¿a quién? A Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Y hermanos, me ponen la diapositiva por favor.
por lo menos hasta ahorita que llevamos de Jueces, yo veo 3 razones por las que Dios dejó las naciones de Canaán. Algunas, muchas las desecharon, las conquistaron, pero algunas no. Y hay 3 razones. La primera es que ellos obedecieron parcialmente al mandato de Dios. Y dijimos que una obediencia a medias es desobediencia. Dígalo conmigo, la obediencia a medias es desobediencia. Y entonces el pueblo no echó a los cananeos cuando pudo hacerlo. Incluso vio un beneficio económico, recordarás, y los hizo tributarios. Le pagaban una rentita, cobraban derecho de piso, imagínate, ya desde esa época. Y al ver ese beneficio ya no los echaron. Ellos permitieron que los cananeos vivieran entre ellos y entonces obedecieron a medias lo que Dios les había ordenado. Una segunda causa o razón por la que Dios no echó es porque se levantó, dice Jueces 2:10, lo vimos con Eber Bautista el domingo pasado, se levantó una nueva generación que no conocía al Señor ni sus obras. Una nueva generación que solo escuchaba a distancia lo que Dios había hecho por su pueblo. Y es que, hermanos, como dice el conocido refrán, nadie aprende en cabeza ajena. Y necesitamos la experiencia de conocer a Dios para poder ser tocados por Él, experimentar su presencia, su poder, su gracia y sus obras en nuestras vidas. Pero se levantó una generación que no conocía al Señor ni sus obras. Y en tercer lugar, en estos primeros versículos, y ya lo ha dicho el editor en el capítulo 1 y 2, nos dice que Dios dejó a estas naciones específicas para probar el corazón de su pueblo. El Señor, ante las presiones culturales y religiosas que el pueblo de Israel fue sometido a través de los cananeos, quería mostrar o quería ver, manifestar si los israelitas iban a ser fieles a su pacto y obedecerían sus mandamientos. Versículo 2, Jueces, capítulo 3, versículo 2. Solamente, fíjate bien, para que el linaje de los hijos de Israel conocieran ¿qué? La guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Las nuevas generaciones, vamos a hacer aquí una pausa, vámonos a aquella época. Hubo una generación que le tocó junto con Josué emprender la conquista de de Canaán. Una generación que vio caer los muros de Jericó por el poder de Dios y tomar la ciudad. Una generación que aprendió a consultar al Señor para ver quién y cuándo y dónde iban a ir a la batalla. Bueno, murió Josué y murió toda esa generación. Y era necesario que las nuevas generaciones pudieran tener esa experiencia de las guerras y poder así continuar la conquista y mantener la posesión de la tierra prometida. Y hermanos, aquí implícitamente yo veo una lección para nosotros los que somos padres. Muchas veces nosotros hemos vivido experiencias bien duras en las batallas de la vida y no deseamos que nuestros hijos, nuestros nietos, las personas que amamos pasen por cosas similares. Sin embargo, eso a veces lleva a que las nuevas generaciones no valoren las bendiciones presentes que ellos tienen. Y entonces no experimentan
la necesidad de su alma de buscar y conocer al Dios de sus padres. Hermanos, las batallas que vivimos en la vida, fíjate bien, son una oportunidad para conocer y experimentar la presencia, el poder, la gracia y la victoria de nuestro Dios en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros en ese, vamos a decirlo así, instinto protector hacia la nueva generación, sobreprotegemos a esa generación y hacemos a veces incapaz a esa nueva generación de valorar lo que tienen y de poder experimentar a Dios en sus vidas. Mira, te la voy a poner así, un ejemplo. Tus hijos tienen una necesidad, tienen un anhelo, algo que ellos quieren, que ellos desean. Y muchas veces el error que cometemos los padres es que corremos a suplirles la necesidad. Y entonces no les enseñamos, fíjate bien, en primer lugar, a depender de Dios. Hijo, hija, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que Él te provea, si es su voluntad, darte lo que quieres, lo que deseas. Número 2, no les enseñamos muchas veces el valor del trabajo. A veces les transmitimos que el trabajo es una maldición. Pero Adán ya trabajaba en el huerto del Edén aún antes de la caída. Y la Escritura dice que el trabajo es bendición de Dios y es una mayor bendición cuando Dios te permite disfrutar del fruto de tu trabajo. Y entonces, cuando nosotros no damos el lugar a Dios en ese proceso en la vida de la nueva generación, estamos inhibiendo que ellos experimenten a Dios como lo que Él es: proveedor, sustentador, el Padre a quien podemos ir a pedirle nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque corremos nosotros, te digo, en ese instinto protector, a darle todo quizá lo que nuestros hijos, en nuestra posibilidad, ellos quieren. Pero quiero animarte a que no está mal que tú quieras dar y proveer a tus hijos, pero siempre lleva el corazón y la mente de tus hijos a Dios. Porque mira, tú puedes tener una buena posición económica, puedes tener estabilidad, puede ser que sin problema compres lo que tu chiquito, tu chiquita quiere, pero tú tienes que enseñarle a ver a Dios en todas las necesidades y circunstancias de su vida. Y entonces va a aprender esa lección. Aquí lo que vemos es que se levantó una generación que necesitaba conocer las batallas de Canaán, necesitaba conocer y experimentar el ambiente de guerra, porque es en medio de las batallas de la vida, hermanos, que nosotros podemos mirar a Dios, su presencia, su poder, sus obras y su gracia en nosotros. Dios está con nosotros y Él permite esas batallas en la vida para que lo conozcamos, para que aprendamos a confiar en Él, para que sepamos que Él es suficiente en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra. Él es quien nos da la victoria. Él es quien nos da el poder de prosperar, de hacer riquezas. Dios es quien es la fuente de la bendición en nuestra vida. Y eso mismo tenemos que transmitir a las generaciones futuras. Así que, hermanos, hay batallas en la vida que nuestros hijos sí o sí van a vivir, van a pasar. Y Dios las permite con ese propósito que nosotros estamos platicando. Y es que cada generación necesita experimentar a Dios. Cada generación necesita tener su propio encuentro con Dios. Porque Dios, ya se ha dicho muchas veces, no tiene nietos, solo tiene
hijos. Y si bien Dios nos ha instruido al pueblo de Israel y a nosotros como cristianos a transmitir nuestra fe a través de enseñarla en todos los aspectos cotidianos de la vida, ¿te acuerdas de Deuteronomio capítulo 6? Y estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al levantarte, al acostarte. En todo aspecto de tu vida debemos mostrar nuestra fe en Dios. Y eso va a transmitir, va a permear la vida de la siguiente generación. Pero al final, hermanos, cada chico, cada chica que ha nacido en un hogar cristiano va a tomar la decisión si hace del Dios de sus padres su propio Dios. Así ocurre. Ese honestamente es un proceso que yo no puedo entender porque yo nací en un hogar que no era cristiano. Pero es un proceso que ahora entiendo, por ejemplo, mis hijas, tus hijos, tus hijas, que ya nacieron en un hogar cristiano, tienen que pasar ese proceso y esa decisión en su corazón. Y a lo mejor todavía hoy lo están pensando, lo están cuestionando, lo están reflexionando. Ahora tú y yo, si hemos enseñado el camino, si les hemos modelado lo que significa amar a Cristo y seguirle, descansa en que Dios cumplirá sus promesas y sus propósitos en tus hijos. Porque siempre sale un hijo pródigo, ¿no? Y muchos de ustedes quizá tienen un pródigo en casa. Pero no dejes de orar por tus hijos, no dejes de pelear en oración por ellos. Confía en las promesas de Dios. Y tarde o temprano, la semilla implantada de la palabra, por la gracia de Dios, va a dar ese fruto, va a germinar. Y el pródigo regresó a la casa del padre, todo traqueteado, ¿verdad? Todo pobre, todo lastimado. Pero finalmente regresó. Que esa sea tu descanso, tu esperanza en Cristo. Ahora, hermanos, muchas veces los que hemos acumulado juventud, o sea, los rooks, miramos a las nuevas generaciones como con pocas expectativas. A veces vemos a las nuevas generaciones como bichos raros. Porque en el fondo, fíjate bien, a veces las pretensiones egoístas que tenemos, queremos que sean como nosotros. Es cuando yo fui joven, ¿verdad? Y ahí va la letanía, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, Dios no ve así a las nuevas generaciones. Eso no va a ocurrir, que la nueva generación sea como nosotros. Y siempre hay una brecha generacional y unas tensiones, ¿no? Hay entre una generación y otra. Y uno como adulto ahora ve el futuro de la humanidad, de la sociedad, y la verdad es que no se vislumbran buenos tiempos. Cada vez más violencia de todo tipo. Y en el discurso político está el tema de la violencia y la violencia de género, y sí hay violencia y de todos tipos, colores y sabores. Pero lo más alarmante, hermanos, es que hay una pérdida de la sensibilidad hacia el valor de la vida humana. En la semana, no sé si viste la noticia de una niña, dos niñas peleando de secundaria, una agarrando una piedra en la mano y no sé, 50 veces le golpeó su cabeza y la niña murió días después. Y yo me acuerdo, y tú te has de acordar, ¿verdad? Que al final de la secundaria, pues se armaba la bronca, ¿no? Pero uno puede ver en el video la insensibilidad hacia el valor de la vida humana. Un chiquillo grabando y diciendo, pégale en la cabeza y dale otro, ¿no? Y otros gritando ahí como queriendo echar más gasolina al fuego. Y ese es el México y esa es la sociedad en la que nuestros hijos están creciendo. Y ese es el resultado del naturalismo. Cuando tú dejas que tus hijos adquieran la cosmovisión del mundo,
donde la vida es un accidente de un proceso natural y evolutivo, se pierde en automático el sentido del valor de la vida humana. Entonces no vales nada. Eres un conjunto de células como el de 8,000 millones que vivimos ahora y otros miles de millones más que han vivido. Tu vida entonces no es especial, entonces no eres creación de Dios, entonces no hay un sentido y propósito para la vida. Tú en tu casa, yo en mi casa, tenemos que enseñar que nuestros hijos son tan especiales que Dios los creó de manera única e irrepetible. ¿Y valen por lo que hacen? No. ¿Valen por lo que tienen? No. Valen por lo que son. Creación especial de Dios. Portadores de la imagen de Dios en lo que ellos son. Y tú vales por eso. Y por eso Cristo murió en la cruz por ti. Porque eres valioso, eres valiosa. No importa que el mundo diga que eres un accidente. No importa que te enteraste que eras un niño o una niña no deseada. Eres especial para Dios. Y vales por eso. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre. Tú tienes un valor porque eres creación especial de Dios. En nuestra cultura, hermanos, no se vislumbran buenos tiempos porque vemos un exacerbado narcisismo. Yo y a lo último, yo. Un exacerbado hedonismo. Lo que necesito para ser feliz es sentirme bien, el placer. ¿Es malo el placer, hermanos? No, Dios lo creó. El problema es cuando se vuelve una meta y no un medio. Dios es bueno. Vivimos en una sociedad, hermanos, que por su narcisismo, su hedonismo, está atrapada en diversas adicciones destructivas. Chicos, chicas, no tomes el fentanilo. O sea, yo soy pastor y a lo mejor dices, bueno, él habla desde la perspectiva espiritual, pero habla con un médico. Mira a las personas destruidas por esa droga. Pero yo te digo, no comiences ni con la marihuana. Es el primer paso para ir a eso. A mí me indigna que en las políticas de nuestros gobiernos, y olvídate de los colores, casi todos están cortados con la misma tijera, con las mismas ideologías y los mismos compromisos. Pero a mí como cristiano me indigna que promuevan que los chicos experimenten con las drogas blandas, sean un derecho constitucional. Todos sabemos, y los médicos saben, que el cuerpo se acostumbra a las sustancias y siempre va a querer más. Entonces, al ponerte la marihuana como legal, lo que están haciendo es abrirte el camino para que vivas atado a adicciones destructivas. No caigas en la trampa. Las personas que consumen fentanilo no duran ni 2 años, hermanos. Y hay una crisis de fentanilo en los Estados Unidos. El país del sueño americano, hermanos, su juventud muriendo, siendo destruida por estas adicciones. En México también muchos. A lo mejor nosotros vivimos lejos de la realidad de la frontera. Yo últimamente por nuestro tiempo en Calvary necesito ir a Tijuana por lo menos 2 veces al año. Y una iglesia que está a 200 metros de la línea con Estados Unidos, donde el pastor Chris Martínez me ha invitado a compartir, está en esa zona. Y voy caminando a la iglesia el domingo a las 8 de la mañana y ves a las personas, hombres y mujeres valiosos, tirados, destruidos por las drogas. Esa es la cultura narcisista y hedonista que nos moldea todos los días.
en tus series de Netflix, en las redes sociales, en la televisión. A todos nos están lavando el cerebro para decirnos que lo más importante soy yo y que para ser feliz necesito el placer. Tenemos una sociedad, hermanos, que quiere deconstruir todo lo que nos da identidad. El relativismo y esa deconstrucción, hermanos, lleva a vivir a las generaciones nuevas confundidas, sin sentido, sin propósito. Por eso tanto suicidio. Japón es un país sumamente desarrollado, mucho más que el nuestro. Y hay una tasa de suicidio entre los jóvenes realmente muy alta. Nuestra cultura occidental cristiana ahora se ha vuelto hacia un rechazo abierto hacia la fe cristiana, desde la cultura, desde la política. Entonces no se ven buenos tiempos, hermanos. Pero, dice la Escritura, cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Dios, hermanos, en medio de una generación que no le conoce, se va a abrir paso para mostrar una vez más su gracia, su poder y sus obras en medio de nosotros. Así que, hermanos, no dejemos de orar. No vivamos desesperanzados. El Señor dijo que antes de su venida este mundo iba a ser caótico, ¿o no? Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Como en los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Extrema violencia. Y en otro pasaje, ¿qué dijo el Señor? Como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en los días de Sodoma y Gomorra? Todo el tema de la agenda de la diversidad sexual. Y va para persecución, hermanos. Y si hay que ir a la cárcel por decir la verdad de Dios y la verdad biológica, vayamos. ¿Sabes que hoy en México está prohibido que un padre, una madre, un psicólogo, un terapeuta, un pastor, un ministro de culto le dé acompañamiento a una persona que tenga una confusión en su identidad sexual? Es delito penado hasta con 6 años de cárcel. Y quiero preguntarte como ciudadano, ¿te diste cuenta cuando legislaron esa ley? ¿Lo supiste? Tienes que estar muy atento por quienes votas en las siguientes elecciones. Ahora, la neta, no hay ni por cuál irle, ¿eh? Pero eso es lo que está en nuestro mundo, hermanos. El otro día un papá me estaba contactando angustiado por un problema de este tipo con uno de sus hijos. Es increíble, ¿no? Es un exceso. A fuerza a nadie. Eso yo soy bien partidario de la libertad con la que Dios nos creó. Dios nos hizo libres, toma tus decisiones. Y la vida se va a encargar de darte tu dosis de Ubicatex, ¿no? Pero prohibir sobre un derecho humano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los padres tienen derecho para educar a sus hijos conforme a sus creencias y convicciones. Pero como no nos interesa la política, yo no sé quién en el mundo evangélico nos dijo que en meternos en temas de la política y opinar sobre lo que ocurre en nuestra sociedad es un pecado. Así que, hermanos, aunque no se vislumbran buenos tiempos, Dios se va a abrir paso y vamos a ver a Dios obrar. Le decía el otro día al Señor, no importa que ya sea yo un viejito, yo quiero ver cómo ganas las nuevas generaciones para ti.
Y hermanos, hay países donde se habla del poscristianismo, en especial Europa, pero en medio de esa Europa poscristiana, anticristiana, el Espíritu Santo se está moviendo en las nuevas generaciones. Porque la obra de Dios es imparable, hermanos. Y el Espíritu Santo va a seguir haciendo lo que solo Él sabe hacer: transformar vidas, pasar de muerte a vida a las personas. Versículo 3. Ahora el editor de Jueces, hermanos, nos va a describir una serie de naciones que a lo mejor, si no conocemos un poco de la geografía y de la historia bíblica, no nos van a hacer mucho sentido, pero voy a tratar de explicar un poquito. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, que probablemente esa alusión a 5 príncipes hace referencia a 5 de las ciudades más importantes del pueblo filisteo de aquel tiempo. Nombres que a lo mejor todavía hoy existen. Por ejemplo, Gaza era una ciudad filistea, que hoy existe un lugar que se llama la Franja de Gaza, ¿te acuerdas? Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón, ciudades filisteas. Todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Hamat. Entonces, hermanos, aquí el editor nos deja una lista de pueblos. Si tienes curiosidad, después los puedes googlear ahí para mirar dónde estaban. Pero estaban ahí circunvecinos al norte, al sur, hacia el lado del mar Mediterráneo, de donde estaba ubicado Israel. Versículo 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por manos de Moisés. Hermanos, probar implica hacer un examen, un experimento, para conocer las cualidades de alguien o de algo. Y la Biblia nos revela que Dios, en algunas ocasiones, decide probar el corazón de las personas y de los pueblos. Mira, voy a mostrarte en la pantalla Deuteronomio capítulo 8 para que no pierdas Jueces capítulo 3. Vamos a Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, le está diciendo Dios a Israel, donde te humilló y te puso a prueba. Y mira estas palabras: para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Hermanos, el desierto es un lugar de prueba, pero también la prosperidad, la abundancia es un lugar de prueba. Los desiertos de la vida, hermanos, momentos de aridez, de dificultad, de estrechez, son momentos para probar nuestro corazón. Pero también, hermanos, existe el peligro cuando hay paz, prosperidad y abundancia. Mira lo que decía el autor de Proverbios, también creo que lo traigo en pantalla, Proverbios capítulo 30. ¿Sí lo traigo? Ok. Proverbios 30, 8 y 9, mira lo que decía el proverbista: no me des pobreza ni riqueza. Nadie dijo amén, ¿verdad? Todos queremos riqueza. Y las iglesias de la prosperidad, ¿no? Todo es riqueza. Dios, si está Dios contigo, vas a ser rico. Hermanos, no creas esas patrañas. A mí me da vergüenza y pena ajena cuando de repente algunos videos en redes sociales de gente estafando literalmente a creyentes. ¿Sabes por qué? Por su profunda ignorancia bíblica. ¿Hay que ofrendar al Señor? Sí. Es un privilegio y es una obligación cristiana.
Pero no tengo que venirte a echar un choro mareador de 30 minutos para convencerte de que des dinero para la obra de Dios. Tú vas a tener como respuesta de gratitud y comprensión de que Dios es dueño y tú eres administrador, el deseo de participar del privilegio en la obra de Dios a través de los recursos que te ha dado. Listo, eso es todo. Gracias a Dios, en la mayoría de iglesias de Calvary no vas a ver esa presión sin vergüenza de sacar dinero a la gente. No me interesa tu dinero, ni a Dios. Le interesa tu corazón, tu vida. Me interesa que conozcas a Cristo, que lo ames, que lo sigas. Y por inercia, cuando tú amas a Dios, das para su obra. Pero hermanos, dice aquí el proverbista, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar, dice el proverbista, y así ofender el santo nombre de Dios. Entonces, tanto el desierto, hermanos, como la abundancia de la tierra prometida son lugares donde será probado tu corazón y mi corazón. Ahora, ¿será que Dios no conoce nuestro corazón? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios lo conoce o no? Claro. Dios sabe exactamente quiénes somos y cómo somos. Y lo más asombroso es que a pesar de eso, nos ama. O sea, no vayas a malentender el mensaje del Evangelio. Dios nos ama tal y como somos, pero no nos quiere dejar así. La meta del Evangelio es que tú y yo seamos transformados a la imagen de Cristo. Y cada día ser más como Cristo, aunque sea un poquito, pero más cerca de cómo es Cristo. Yo en lo personal creo que cuando Dios decide probar nuestro corazón, lo que quiere es revelarnos a nosotros de qué estamos hechos. Que dejemos de engañarnos, que nos demos cuenta quiénes somos. Y entonces es como la prueba del médico. O sea, la prueba de Dios es para que sepamos cuál es la salud de nuestro corazón y aplicar el tratamiento que sea adecuado para ese problema del corazón. 3 personajes bíblicos que seguramente los ubicas bien. Abraham, el padre de la fe. Dios lo llamó de un lugar llamado Ur de los Caldeos, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve. ¿A dónde voy, Señor? Tú ve a donde yo te diga. O sea, a ningún lado, al principio, ¿no? Ese hombre le creyó a Dios. Tenía una mujer estéril, ¿tú te acuerdas? Sara. Llegaron a ser viejitos. Es más, Sara dejó de menstruar. Y Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar. Y entonces llegó el hijo de la promesa, por el que habían orado, por el que habían llorado, por el que se habían alegrado cuando nació. Cada día, imagínate un padre, tú que eres padre, madre, imagínate, cada día ver a ese muchacho creciendo, siendo más fuerte. Y de repente un día Dios le dice a Abraham, oye Abraham, te tengo un encarguito. ¿Conoces aquel monte? A ver, un premio al que me diga el nombre del monte. Eso, muy bien. Fuerte aplauso, por favor, ahí.
Y entonces Dios le dice a Abraham, mira, sí, te di al hijo de la promesa, pero ¿qué crees? Tienes que dármelo en sacrificio. Ahora, Dios jamás ha pedido, bueno, ahí lo pidió, pero no es su deleite en los sacrificios humanos, ¿no? Incluso en la ley de Moisés los prohíbe. Pero esto es una prueba para el corazón de Abraham. Así aquí entre nos, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Saben yo qué hubiera hecho? Soy humano y pecador. Hubiera agarrado mis tiliches y hubiera tratado de esconderme de Dios. Agarraba yo a mis hijas y mi esposa y ya no me conviene este Dios. Pero vemos a Abraham, un hombre que dentro de la limitada revelación que él tenía, conocía a su Dios. Y llegó, fíjate, por conocer a ese Dios, llegó a amar a ese Dios más que al hijo de la promesa. No, hombre, yo creo que Dios me hubiera dicho eso, no hubiera dormido en semanas. Y uno ve en la narrativa bíblica, Génesis 24, por ahí, preparan la leña, agarran los burros, los camellos, van. Y luego él no le echa la responsabilidad a otro, ¿no? Él agarra con el hijo y llevan. Y todavía el hijo, ¿no? Papá, aquí llevamos la leña y llevamos todo. ¿Y dónde está lo que vamos a sacrificar? Pobre angelito, no sabía que era él, ¿no? Otro hombre, otro caso de la Biblia, Job. Hubo en la tierra de Uz, Job capítulo 1, un varón temeroso de Dios, perfecto en todos sus caminos, apartado del mal. ¡Wow! Que la Biblia diga que Job era un hombre así. El asunto es que Job nos muestra lo que ocurre detrás del telón, vamos a decirlo así. Y Dios, sin que hubiera una causa aparente, permite que toda esa prosperidad, toda esa bendición que Job tenía, le fuera quitada. Entiendo que es una obra poética y wow, llega uno y le da una mala noticia, llega otro y le da otra mala noticia, y llega otro, al final él rasga sus vestidos. ¿Y qué dice el texto? Y adoró. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Pero hay pruebas todavía más sutiles que Dios puede hacer. Salomón recibe la corona, el reinado de David su padre. David estaba en la mejor época de los reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, la época más gloriosa del reino de Israel. Y una noche Dios se le revela en un sueño a Salomón y le hace la pregunta que todos quisiéramos escuchar: pídeme lo que quieras que yo te dé. Así aquí entre nos, ¿qué pedirías? A lo mejor alguien pediría riqueza, otros pedirían el elixir de la eterna juventud, a lo mejor. Pero Salomón, ¿qué pidió?
Fíjate, pidió sabiduría. Voy a hacer mi paráfrasis de eso. Le dijo: Dios, capacítame para cumplir el propósito que tú me has dado. Ahora, cada uno de estos 3 ejemplos, y hay más, nos muestran una cosa. Estas personas, no estaba su enfoque en los beneficios que recibían de Dios, sino en su persona. ¿Dónde está tu enfoque? O sea, si Dios te quita al hijo de la promesa, ¿vas a dejar de caminar con Dios? Si Dios te quita la prosperidad que te ha dado, ¿vas a dejar de caminar con Dios? Y si Dios te pregunta: pídeme lo que quieras y yo te lo daré, ¿qué es lo que va a pedir tu corazón? Y es que, hermanos, el corazón es, Jeremías 9, engañoso y perverso, más que todas las cosas. Es el de todos, incluido yo, por supuesto. Yo del número 1. Entonces, hermanos, Dios usa cosas en nuestra vida cotidiana para probar nuestro corazón, para que nosotros nos demos cuenta cómo está la salud de nuestro corazón. Y obviamente estoy hablando en sentido de antropología bíblica, porque Jesús dijo: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. No se pierda la segunda parte el próximo domingo. Abraham es el amigo de Dios, el padre de la fe. Es el que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Job tuvo un terrible dolor. Yo cuando he llegado a estudiar a Job le he dicho a Dios: Dios, por favor, no tengo ese temple. Pero Dios lo prosperó mucho más de lo que tenía. Estoy seguro que consoló su corazón. Salomón, hermanos, no solo recibió sabiduría, recibió éxito, recibió riqueza, recibió gloria. Tristemente, Salomón nos representa a todos los seres humanos, lo falibles que somos. Porque tristemente, si has leído la historia de Salomón, las mujeres no creyentes de Salomón inclinaron su corazón a los dioses de Canaán. Y solo un pensamiento para terminar. Yo que te traigo más, pero será la otra semana. Lo más importante no es cómo comenzaste el camino de la fe, sino cómo lo vas a terminar. Amén. Por eso Pablo en su segunda carta a Timoteo puede decir con humildad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado
la fe. Que Dios nos dé su gracia para decir exactamente lo mismo. Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hermanos, que cuando partamos de acá, allá nos veamos. La neta, no importa en qué lugar acabaste la carrera, acábala. Acaba la carrera. Oremos. Señor, estamos aquí en esta ya tarde de domingo, suplicándote, Padre bueno, que nos reveles cómo está nuestro corazón. Y como vamos a ver, Señor, el próximo domingo en Jueces, la idolatría es tan sutil. Señor, que no amemos tus beneficios, que no busquemos solo tus bendiciones, que te amemos a ti y que en ti esté nuestro corazón. Señor, un corazón sin Dios es un corazón lleno de insatisfacciones, porque solo Dios hace al hombre feliz. Ayúdanos a encontrar el sentido de propósito y de satisfacción en la vida, en ti que eres nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. No hay nada ni nadie que pueda darnos lo que solo tú nos puedes dar. A ti la gloria hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.